vamos a estar hablando un tema que podemos considerar como un tema bien importante. Nosotros pues cuando escudriñamos las Sagradas Escrituras o la Biblia, pues sabemos que a través de ella podemos obtener revelaciones y verdad de lo que Dios nos habla, de lo que es la realidad del campo espiritual, también comparado al campo material. Pues obviamente lo que sucede en el campo espiritual afecta el campo material, pero también la Biblia nos habla en muchas formas alegóricas y prefigurativas, en donde nos quiere transmitir un mensaje para que nosotros podamos estar conscientes de forma continua del orden espiritual, del orden divino, del plan de Dios y qué es lo que Dios quiere para nosotros. Por lo menos, pues hoy vamos a estar hablando bajo el tema la lepra espiritual. ¿Cómo? ¿Que existe una lepra espiritual? Sí, existe la lepra espiritual y vamos a hacer unas comparaciones de lo que se nos habla en el caso del Antiguo Testamento como prefigurativo del Nuevo Testamento y de lo que vemos del campo material manifiesto al campo espiritual y qué es lo que Dios aquí, ¿verdad?, nos está tratando de decir. Vamos a estar usando algunos casos, mostrando algunos casos, ¿verdad?, en la historia bíblica para que usted vea de forma alegórica lo que Dios nos quiere transmitir y por lo menos esto de la lepra espiritual, lo que podemos decir de entrada en nuestro programa es que hacer cosas dentro del sacerdocio espiritual sin permiso o con alardes de fe puede causar lepra, sin contar el hecho de que todo aquel que está preso de la soberbia, del orgullo, de la arrogancia, también es una persona que vive preso en el caso de la lepra espiritual. Obviamente, pues antes de comenzar a hablar sobre este tema, queremos decir, no es orgulloso ni soberbio aquel que explica la Biblia como es, porque resulta hoy en día que al que insiste en una verdad bíblica le dicen soberbio porque no acepta la mentira. Eso ya no tiene que ver nada con la soberbia, sino que la otra parte, por así decirlo, la tercera parte, lo que estén manipulando. Aquí vamos a hablar todo de acuerdo al orden bíblico. Por lo menos, si hablamos un poco en comparación, vamos a traer el campo material. La lepra es una enfermedad que consistía en una infección crónica de la piel, que iba en ascenso y crecimiento, ¿verdad?, por todo el cuerpo, hasta que se perdía parte del mismo y la mayoría que padecía esta enfermedad de la lepra, pues venía y moría a causa de ella. Si nosotros vamos a hablar, ¿verdad?, en el caso del Antiguo Testamento, lo que la santa, bendita y poderosa palabra del Señor nos menciona, existía una serie de requisitos dados por Dios en cuanto a los leprosos que se encuentra, ¿verdad?, en Levítico capítulo 13 y 14, o sea, parte del Pentateuco, en este caso Levíticos capítulos 13 y 14. En primer lugar, si abundamos un poco sobre la lepra Dios la hacía brotar sobre toda persona que se desviaba de su voluntad como castigo al pecado. Si usted quiere seguirme, ¿verdad?, en la palabra del Señor, porque, ¿verdad?, para nosotros es muy importante hacer citas bíblicas a todo lo que mencionamos. Según Números capítulo 12, versículo 9 y 10, dice: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como nieve, y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Por lo menos las imágenes que tenemos ahora a continuación nos hablan un poco de ese evento en el cual pues María fue castigada con lepra. En este caso, ¿verdad?, este castigo divino vino sobre la hermana de Moisés por haber murmurado contra su hermano, y entonces Dios la castiga con lepra por 7 días para corregirle ese problema de conducta. Lo increíble, ¿verdad?, era pues la posición de María y la posición de Aarón eran altas, pero murmuraron contra Moisés. Y entonces pues Dios puso sus medidas disciplinarias, o sea que se estaba sencillamente haciendo cosas dentro del sacerdocio espiritual con alardes de fe y por lo menos sin permiso, que ahí lo que podemos ver es el caso de la murmuración. Por lo menos nunca podremos tener el permiso de Dios para pecar con la murmuración. O sea, en la actualidad existen muchas enfermedades físicas que consumen a las personas, producto de la mala vida, por lo menos gente que inhalan o ingieren sustancias dañinas en la salud, pues que dañan los órganos de su cuerpo, y otras enfermedades que también son generadas por la desobediencia a las normas de Dios,
como son las enfermedades, por ejemplo, de transmisión sexual, producto a veces, ¿verdad?, en ciertas ocasiones de la infidelidad y del sexo sin compromiso. En segundo lugar, ¿verdad?, cuando una persona del pueblo de Israel, por lo menos hablando un poco más de la lepra, era declarada leprosa, tenía que abandonar su familia, y estamos hablando de la perspectiva para que usted pueda entender lo alegórico de la Biblia, tenía que abandonar su familia, sus bienes, el templo y habitar fuera de la ciudad para que nadie fuera contaminado con su enfermedad, y si no salía era apedreado por sus compatriotas, como lo dice en Levítico 13, 45 y 46. Dice: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y esbozado pregonará: inmundo, inmundo, todo el tiempo que la llaga estuviera en él. Será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Lo dice en la Biblia. Estamos comparando, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. O sea que lo que podemos ver de la lepra es que todo lo expuesto es para decir que la lepra es una de las peores enfermedades que puede existir y afectar al ser humano, porque es capaz de llevar a la muerte física. El único que podía sanar la lepra, y puede aún, es Dios, pero existe una enfermedad peor que la lepra física, y es la lepra del alma, que es el pecado. Todo aquel que estaba leproso en el Antiguo Testamento perdía su comunión con los hermanos, perdía el privilegio de asistir al templo y alabar a Dios, de leer los rollos sagrados, de tener paz interior y habitar junto a su familia. Concluyendo, hoy en día, todo aquel que tiene la lepra del pecado en su alma pierde la comunión con Dios, la paz con la familia, la paz con su alma. Hasta tanto el leproso no sea sano de su enfermedad, no puede entrar a algo mayor, y mucho menos al reino de los cielos. O sea que la lepra del pecado solo puede ser curada por el Hijo de Dios. Cuando el leproso se acerca al Señor arrepentido de haber pecado y pide perdón y está dispuesto a cambiar y caminar de acuerdo a sus requisitos expresados, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, es sano y restablecido en su comunión con Dios. Pero ya mismo vamos a hablar de eso. Yo quiero dar, por ejemplo, hoy en nuestro programa otra ocasión, otro ejemplo, por así decirlo, que queremos ver en el caso de la lepra. Por lo menos en el caso, ¿verdad?, de Naamán. Ese caso de la lepra, lo que vemos aquí es comparado a la soberbia, ¿verdad?, que Naamán tenía. Por lo menos aquí en el caso, ¿verdad?, de Naamán, buscando en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 11, si hablamos, ¿verdad?, de los personajes que se ven ahí en la historia de Naamán, en esta porción bíblica, Naamán era un general del ejército sirio, un hombre muy apreciado y querido a los ojos de ambos, su señor y sus criados. Ahora, él tenía un problema imposible de solucionar, y el asunto es que Naamán era leproso. También vemos en la historia bíblica una joven de la tierra de Israel que vivía exiliada en un país extranjero, pero permanece fiel al Dios de Israel, tenía gran fe y amaba a sus enemigos. Y esta joven queda en el anonimato, pero es bastante notable a causa de sus cualidades espirituales. También, ¿verdad?, en este caso, pues el que sale ahí es el profeta Eliseo, el portador del Dios viviente. Es el personaje central de este capítulo y sobresaliente, ¿verdad?, por su simplicidad y capacidad de decisión hacia ambos, los jefes de la tierra y su propio criado Giezi, que de ese vamos a hablar más adelante en nuestro programa. Si hablamos de Naamán, por lo menos Naamán era un hombre muy apreciado y popular. Su nombre también significaba agradabilidad o amistad, el significado del nombre de Naamán. El respeto que otros tenían por él, pues puede deberse a su carácter de altos principios. Tanto su señor como sus criados parecen haber sido sinceramente comprensivos hacia él. Sin embargo, el favor que gozaba estaba relacionado con sus éxitos militares, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Entonces, lo que vemos en esta declaración, muy reveladora en la Biblia, pues obviamente es que viene a decir en realidad: el Señor reina. Dios no gobierna solamente a su propio pueblo, sino también a todas las naciones de la tierra, y tal es el caso, aunque su gobierno es con frecuencia incomprensible y sus caminos inescrutables.
esta es pues la primera lección que aprendemos aquí. Pero pues en este caso, en el caso de Naamán, pues Naamán tenía un problema oculto. Mire esto, a pesar de tener todos sus éxitos militares, etcétera, la bonita descripción del versículo 1 está perjudicada por un grave pero. Se dice de modo sorprendente, pero leproso. O sea, tenía una enfermedad incurable y nadie podía ayudarlo. Y es posible que la enfermedad estuviese aún en su fase primaria, ya que el versículo 11 habla del lugar afectado de su cuerpo. Pero pues obviamente Naamán en su soberbia, pues cuando le recomiendan ir hacia Eliseo, pues como usted sabe en la historia, le dice lavarse en el Jordán y él pues lo rechaza. Por lo menos lo que podemos decir es que el leproso, ¿verdad?, era juzgado inmundo, lo que venimos pues ya mencionando anteriormente. El leproso quedaba fuera del campo a causa de su inmundicia, y el leproso no era curado por un médico, sino limpiado, ¿verdad?, en presencia del sacerdote. Lo que vemos pues en el caso de esta historia que nos impacta mucho, ¿verdad?, en el caso de la historia de Naamán, es que cuando él finalmente decide sumergirse, ¿verdad?, en el río Jordán, tal y como pues se lo había dicho el profeta Eliseo, él pues queda inmediatamente libre de su lepra. Por lo menos lo que vemos al principio, cuando Naamán se dirige hacia Eliseo, Eliseo no cree conveniente hablar con Naamán personalmente, pues él tenía sus sabias razones para actuar de este modo, como pronto llegaría a evidenciarse, ya que Naamán tuvo que aprender a humillarse a sí mismo. O sea, su orgullo lo tuvo que doblegar. El profeta no salió de su casa, sino simplemente envió un mensajero a él con el mandato: ve y lávate en el Jordán 7 veces. Entonces, al poderoso general del ejército sirio, no obstante, no le gustó la orden, y Naamán interpretó anteriormente el mensaje del profeta como algo impropio para su persona. O sea, que había estado esperando algo completamente diferente, quizás un ritual complejo, como estaría pues probablemente acostumbrado con los magos paganos de su país o con los astrólogos, etcétera. Entonces, pues, en este caso, Naamán se hace acreedor de querer escuchar la palabra de su subordinado. Ahí entonces él no actúa con altivez de espíritu. Entonces se nos dice, él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. En este caso, con todo, debió de haber sido muy difícil para él humillarse, tanto en presencia de aquellos que eran inferiores a él, y él tuvo que descender del carro elevado, quitarse la ropa, hundirse en el Jordán, y por añadidura, él no lo hizo solo por complacer a sus criados, solamente los escuchó, y lo que él hizo pues fue que cumplió el dicho del varón de Dios, como verdad diría, verdad, en el versículo, pues Naamán viene y entonces obedece a Dios. Aquí entonces vemos una historia de cómo pues Amán queda limpio de la lepra, pero para poder comparar esto a lo que es la lepra espiritual, la lepra física, la lepra espiritual, pues aquí en la palabra se nos está hablando de algo bien prefigurativo, por ejemplo, de una bendición en 7 aspectos. El asunto es que el 7 es número de plenitud y de perfección para el Señor. Entonces, parte del texto arroja luz sobre un número de verdades importantes que pues nos habla el Nuevo Testamento, más o menos, ¿verdad? Haciéndolos coincidir, se sacan 7 puntos. O sea, el bautismo de Naamán en el Jordán, por así decirlo, explica que hemos sido limpiados de los pecados e iniquidades que pues nos hacían y amancillaban a los ojos de un Dios santo. Hemos sido librados del poder del pecado que nos destruía y se extendía en nuestras vidas. Hemos nacido de nuevo, tenemos vida juntamente con Cristo, y si alguno está en Cristo, pues nueva criatura es. Punto 6, nos hemos despojado del viejo hombre y nos hemos vestido del nuevo hombre. Y punto 7, a partir de ahora podemos vivir en una nueva vida. Entonces, pues, usted ve que para poder recibir también una sanidad y para que la mano de Dios intervenga en una persona,
no valen los méritos de la tierra, sino que vale que la persona, ¿verdad?, se humille ante Dios, reciba la palabra y haga lo que Dios le dice. Entonces, y el asunto, pues, el corazón, pues, de Naamán, ahora, pues, como vemos, se mueve ahora al lugar correcto. Lo triste, ¿verdad?, de este caso, al final de esta historia, pues vemos, Naamán queda libre de su lepra, pero entonces después vemos la ambición de Giezi, que lo que podemos traducirlo es a un siervo asalariado, que habiendo estado con un profeta del calibre de Eliseo, todavía entonces él se dejó llevar por la ambición y cuando pues fue probado, pues él cayó en eso. Y hoy en día, lamentablemente, muchos caen en ese error. El final, pues, como sabemos, de esta historia bíblica, forma una parte mala, o sea, algo malo o un final triste en la ambición de Giezi, que contrasta agudamente con lo que tenía antes Naamán. O sea, entonces las mentiras del criado acentuaron la sinceridad de su señor aún con más intensidad, que fue el caso de Eliseo. Entonces, lo que podemos ver aquí es que Giezi, llevado por el deseo de riqueza y dinero, fue de pecado en pecado, y entonces el criado del profeta, lo que vemos es que tenía poco respeto por los tratos de su señor. Era incomprensible para él que su señor hubiera ayudado a ese sirio, o sea, a ese enemigo de Israel, sin compromiso alguno. Según parece, daba poca importancia al hecho de que con motivo de ello, Naamán había llegado a conocer al Dios de Israel y había aprendido a vivir por gracia. Entonces, en este caso, Naamán vio a alguien que corría tras él, saltó de su carro y dijo preocupado, por así decirlo, ¿va todo bien? Entonces, Giezi tenía su mentira a punto. O sea, en este caso, él viene y en este caso, pues, él da una mentira, miente, y entonces estaba contento, miente a Naamán, y entonces Naamán está contento de poder mostrar su gratitud y le da el doble de la cantidad de la plata, ¿verdad?, que él pidió, haciéndose pasar porque Eliseo lo mandó. Con el auxilio de los criados de Naamán, Giezi se lleva toda la colina cercana de la casa de Eliseo y ahí se despidió de los hombres. Escondió el tesoro entonces en un lugar seguro y como si nada hubiera ocurrido, entra y permanece delante de Eliseo y finge ser un criado fiel. Entonces es cuando Eliseo viene y le hace una pregunta reveladora: ¿a dónde fuiste, Giezi? Entonces Giezi sigue mintiendo y con una última mentira, ¿verdad?, que él intenta ocultar su engaño, pues entonces Eliseo, pues de castigo y siendo usado por parte de Dios, pues la lepra que tenía Naamán, con que Naamán había sido curado, pues viene entonces esa lepra y después pues le da a Giezi. Y dice en la palabra, y salió de delante de él leproso como la nieve, totalmente marcado por la enfermedad, sale de él. Y era una imposibilidad moral para él permanecer cerca de Eliseo, aunque podía declarársele limpio según la ley, ¿verdad?, con respecto a la lepra. O sea que este severo castigo fue de acuerdo a la gravedad de sus pecados. O sea, no tomó en cuenta que el amor hacia el dinero es la raíz de todos los males, se dio a sus deseos carnales del dinero y riqueza, abusó de la autoridad del varón de Dios ante Naamán, mintió al profeta, manchó la reputación de la misericordia divina de un no israelita y mostró una comprensión correcta del fin de los días, ¿verdad?, en que vivía. Pero lo que podemos ver aquí es que es algo terrible. Esta gente que podemos llamar, por así decirla, asalariados, solamente están pendientes, ¿verdad?, de lo que puedan recibir. Obviamente, hermano, es pues común que un ministro reciba su dinerito, ¿verdad?, para su sustento, porque cada cual tiene su familia y eso que mantener. Pero el hacer las cosas por dinero y el llevar a cabo hechos que podemos llamar hechos como el caso de Giezi, ¿verdad? Lo que vemos acá es que hay un amor por el dinero y entre ellos está el engaño. Yo por lo menos pillo he conocido a lo largo de mi vida
Ya tanto que hasta de aquí a San Juan, y yo estoy en Camuy, los olfateo o en donde quiera que estén, solamente por hacer una comparación a distancia. Puede ser de aquí hasta el Polo Norte, ya el aliento o sea, ya en el olfato uno los huele a lo lejos. Y eso lamentablemente es lo que hay hoy en día. Esta gente son leprosos espirituales. El que busca de Dios por dinero y el que está solamente por dinero es un leproso espiritual que tiene que renovar su vida con Cristo. Y si usted, escuche bien, usted con esa lepra espiritual, en el campo espiritual, usted tiene que estar totalmente alejado de Dios. Si traemos el campo de lo espiritual o de lo material a lo espiritual. Y la lepra se va a ir llevando en el campo espiritual pedazos de usted, pedazos de su vida, pedazos de quién es usted. Tenga cuidado y no acabe como Giesi. Pero mire todavía cómo en la Biblia nos habla otro ejemplo, por lo menos el caso del rey Azarías, también llamado, ¿verdad?, Usías, que tolera la idolatría. En Segunda de Reyes 15:5 nos habla sobre este rey, el rey Azarías. Vamos a ver rápidamente estas imágenes, ¿verdad?, que nos explican un poco la historia. Por lo menos, pues, en el reinado de Azarías se nos habla de él en Reyes y se nos menciona también en Crónicas. Más específicamente, ¿verdad?, en Segunda de Crónicas, pero en Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 5, ahí, ¿verdad?, se nos menciona sobre el caso de este rey de Israel. Ya habíamos mencionado en Segunda de Reyes 5:11 con el caso de Naamán, en el caso de la lepra espiritual, pero ahora vamos a hablar, ¿verdad?, en el caso del rey Azarías, también llamado Usías. En Segunda de Reyes 15:5, ahí se nos dice que él tolera la idolatría. Pero específicamente, bueno, ahí se nos dice que tolera la idolatría y que él pues es lleno de lepra. Pero en Segunda de Crónicas, versículos 26, capítulo 26, versículos 3 y 5 y 16 al 23, se nos explica la razón de su lepra. Por lo menos, si leemos en la palabra del Señor, Segunda de Crónicas 26, versículos acá, los versículos que hemos mencionado, se nos dice que en el año 27 de Jeroboam de Israel comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Mas Jehová hirió al rey con lepra y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada, y Jotán, hijo del rey, tenía cargo del palacio, gobernando al pueblo. Eso es lo que se nos habla en Segunda de Reyes. Pero en Segunda de Crónicas 26-21, lo podemos comparar a Proverbios 16-18, donde se nos dice que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Podría decirse apropiadamente que la soberbia puede ser como la semilla del quebrantamiento, o más bien como la flor que anuncia que un árbol va a dar fruto. Así la altivez de espíritu anuncia la próxima caída. Por lo menos esto lo vemos en el caso de Usías, el rey de Judá. Algo que es necesario destacar sobre el enaltecimiento es que las personas no se enaltecen de un día para otro. Es decir, no despiertan una mañana y dicen, hoy voy a ser orgulloso. Por lo menos el enaltecimiento es como un árbol. Cuando Daniel interpreta el sueño del rey Nabucodonosor, por poner ejemplo, le dijo que él era como un árbol que había crecido en extremo y había llegado hasta el cielo con su follaje. Un árbol requiere de cierto tiempo para crecer. Así, ¿verdad?, es este enaltecimiento, debe de ser regado y cultivado para poder crecer. Entonces, del rey Usías, él comienza su reinado buscando alejarse de la herencia maligna de su padre. En el versículo 4 de Segunda de Crónicas 26 nos dice, por igual, como confirmación lo leímos en Segunda de Reyes, que él hizo lo recto ante los ojos del Señor y que su padre Amasías había padecido de soberbia, como dice, ¿verdad?, en Segunda de Crónicas 25:19, y también de idolatría. Usías fue un rey joven que persistió en buscar a Dios,
la perseverancia trae su fruto y entonces Dios viene y lo prospera en muchísimas áreas. Por lo menos en la palabra del Señor se nos habla en 2 de Crónicas 26, en el versículo 6 nos dice, le dio la victoria sobre sus enemigos. En el versículo 8 nos dice, le otorgó fama. En el versículo 9 dice que le dio el privilegio de establecer y fortificar. En el versículo 10 también añade que edifique en el desierto y abre cisternas para el ganado y asimismo le permite sembrar. En el versículo 11 dice también que puso a todo un ejército bajo su mando. En el versículo 14 dice que le permitió darle a este ejército armas para la guerra. Le dio estrategias para máquinas de guerra al grado de que la Escritura declara que fue ayudado maravillosamente. Y mire esa palabra, maravillosamente. O sea, el versículo 15, este último versículo que mencionamos aquí, llama la atención porque al decir que fue ayudado maravillosamente, significa que era evidente que la mano de Dios estaba sobre su vida. Entonces, ¿cuántas veces mucha gente no es prosperada en cualquiera de las mismas áreas que el rey Usías? En algunas o en todas, Dios da la victoria sobre los demonios, da notoriedad, da un ministerio en el trabajo, le hace ser a usted innovador, le permite hacer trabajo, ministerios y otros proyectos fructíferos y aún demuestra su mano sobre su vida, pero esto no garantiza que usted esté inmune a sufrir una caída por la soberbia, que ahí definitivamente, como el diablo no lo puede tocar, el diablo va a hacer que usted caiga por la soberbia. Entonces Usías parecía tenerlo todo, parecía ser el consentido de Dios. Éxito en el ministerio, éxito en la vida, en su vida como persona. Todos abrían la boca cuando se trataba de lo que Usías hacía, pero la palabra nos enseña que la sombra o una sombra se comenzó a cernir sobre la vida de este rey. Cuando Usías parecía que nadie le podía hacer frente, su corazón se enalteció. Él quiso ofrecer incienso delante del Señor, lo que era, verdad, una función ordenada que era exclusivamente para los sacerdotes. Mire, y seguimos como que viendo en las historias bíblicas unas consecuencias y unas cuestiones que están pasando aquí, que se toca el sacerdocio. Se le miente al sacerdocio, se murmura contra el sacerdocio, como el caso de María, la hermana de Moisés, se miente al sacerdocio, como el caso de Giesi, y la soberbia, ¿verdad? No permite que la persona sea limpia de su lepra, como el caso de Naamán. Pero aquí, pues, en el caso de Usías, él quiere tomar el papel de sacerdote. Mire todo lo que él se elevó. Él quiso brincarse casi nada, la mediación del sacerdote. El sacerdote que ofrecía el incienso y los sacrificios era un símbolo de Jesús, prefigurativo, quien, pues, que en el caso de Jesús es el verdadero sacerdote delante del Padre. Cuando Usías entra a ofrecer el incienso, inconscientemente estaba declarando que no necesitaba al sacerdote, o sea, que no necesitaba de Jesucristo. Involuntariamente, que era lo suficientemente bueno para estar delante de Dios. Muchas veces hay gente que son ayudados por las manos de Dios para algún área en su vida, muy especialmente, pues lo que podemos decir es en el caso del ministerio, y entonces cuando tienen éxito, piensan que pueden sencillamente tomar el lugar de Dios, profetizando hasta en nombre de Dios, diciendo cosas en nombre de Dios, y pues cosas que no se cumplen porque no son de Dios, y cosas que sencillamente no son de Dios y lo que se está es engañando a la gente. En realidad, el mejor de su éxito, escuche, lo mejor de nuestros éxitos es una basura ante Dios. Cuando depositamos nuestro éxito en las amorosas manos de Dios, esto puede ser transformado para Dios, porque nuestras obras vienen a ser hasta como trapo de inmundicia. No valen las obras en nuestras propias fuerzas. Entonces, Jesús declaró que nadie viene al Padre si no es por Él. Y debemos de siempre reconocer que todo éxito viene exclusivamente a través de la mano de Dios, más específicamente, bueno, de Dios a través de Jesús, y separados de Él nada podemos hacer. Y esa imagen, pues, que podemos ver ahí es lo inesperado que aconteció en este episodio bíblico cuando, en este caso, ¿verdad?
el sacerdote, un sacerdote de nombre Azarías. Ya este no es Usías, o sea, a Usías se le conocía como Azarías, pero también había un sumo sacerdote que se llamaba Azarías. Entonces la Biblia nos dice que entra el sacerdote Azarías tras el rey Usías, junto a 80 sacerdotes más para hacerle volver en razón y que no ofreciera este rey incienso directamente. Entonces le dijo que había prevaricado y que que hiciera las cosas sencillamente como son, correctas. Y lo que ocurrió fue que teniendo el incensario en la mano, este rey Usías se llena de ira contra los sacerdotes y en ese momento sucede algo sobrenatural. Le brota lepra en la frente delante de todos los sacerdotes. Todos los sacerdotes que se le querían oponer fueron testigos de eso que le pasó al rey. O sea, es muy significativo que la lepra que le brotó al rey Usías fuera en la frente. Cuando el rey se llenó de ira por la corrección de los sacerdotes, ocurrió en lo físico lo que ya había pasado en su alma. O sea, brotó la manifestación física de la lepra que ya había en su mente. Y esta lepra se llama soberbia, igual que en el caso de Naamán. Entonces, uno de los profetas que realizó su ministerio durante el reinado de Usías, pues fue el profeta Isaías. Y si queremos saber cuál era el ambiente espiritual en el pueblo y en la época, sería bueno leer los capítulos del 1 al 6 del libro de Isaías. En el 6 se declara, ¿verdad?, la muerte de Usías. Y llama la atención algunas cosas que se declaran en estos capítulos, ¿verdad?, que abarcan el reinado de Usías. Declara, ¿verdad?, en este caso, que Dios creó hijos y los engrandeció y se rebelaron contra él. Declara que toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, y desde la planta del pie hasta la cabeza hay, ¿verdad?, 3 cosas. Y se menciona ahí: herida, hinchazón y podrida llaga en Isaías. O sea, lo que podemos ver aquí son las 3 etapas bien específicas de una lepra mental. O sea, comienzan con una herida, por lo menos en el alma. Si ponemos un ejemplo, el caso del ego, etcétera, se hinchan, o sea, crecen y distorsionan las cosas y la visión de su vida, y finalmente se vuelven una podrida llaga, o sea que traen el fruto de destrucción. Entonces, con el caso tan revelador del profeta, ¿verdad?, Isaías, que, ¿verdad?, el reinado de Usías fue durante el profeta Isaías, pues el profeta Isaías da algo más revelador, que se nos ve que fue en el reinado de Usías y que a la vez nos habla de una condición espiritual. Entonces Usías pasa por esas 3 etapas. Fue herido debido a su infancia y la maldad de su padre. Se hinchó la herida cuando distorsionó la realidad, que todo el éxito que tenía, pues en la realidad era que se lo debía a Dios. Y se manifestó como llaga podrida cuando se llenó de ira hacia los sacerdotes. Entre las cosas que son abominación a Jehová o a Dios, habla pues acerca del vano incienso en Isaías 1:13. Entonces existen cosas más, otras cositas más, pero puede observarse que el estado del pueblo en Israel era similar al de Usías. O sea que queda una vez más comprobado que el pueblo tiene los gobernantes que se merece, y como está el corazón de los gobernantes, muchas veces el corazón de la mayoría del pueblo. Hasta en la Biblia él lo menciona. Entonces, lo que podemos ver aquí es que Usías, a causa de la lepra, retrasa la manifestación de una visitación de parte de Dios para su generación, y fue hasta su muerte que Dios le entregó una visión de restauración al profeta Isaías, como lo dice en Isaías capítulo 6, versículo 1. O sea que la palabra nos dice acerca de algunas cosas. Fue leproso hasta el día de su muerte, y mire cómo acabó: en una casa apartada, y fue excluido de la casa de Dios. La lepra mental, o sea, lo que podemos llamar la soberbia, trae acompañadas este tipo de consecuencias. Escuche: soledad y pérdida de la presencia de Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es la solución para que nosotros podamos curarnos de la lepra? Pues por lo menos nosotros sabemos, los leprosos iban a Cristo Jesús y se sanaban. Y podemos ver aquí que la lepra espiritual es algo terrible, es un caso crónico
¿verdad?, de gente que se van más allá de lo que son. Si queremos ser sanados de esta lepra, pues obviamente usted debe limpiarse. En Levítico, para citar la Biblia, nos habla de la ley de la lepra. Algo que llama mucho la atención es que la lepra mental se manifiesta al ofrendar al sacerdote, y para su limpieza la persona tenía que presentarse al sacerdote. Y en Levítico capítulo 14, versículos 1 al 32, se declaran algunas cosas muy interesantes. Miren el versículo 2 del capítulo 14 en Levítico. La lepra implica cierta clase de voluntad del leproso. Capítulo 14 de Levítico, versículo 4 dice: se toman 2 avecillas vivas, madera de cedro, grana e hisopo. Dice ahí también, una de las avecillas se mataba en un vaso de barro sobre un río. Esto es un cuadro, ¿verdad?, de Jesús, que se hizo hombre en un cuerpo humano y se ofreció en sacrificio. Entonces lo que vemos allí, se mojaba con él la sangre de la avecilla muerta, la avecilla viva, la grana, el hisopo y el cedro. La avecilla representa nuestra alma, la grana nuestros pecados, como diríamos, ¿verdad?, o como lo podemos citar en Isaías 1:18. El hisopo, la pureza. Salmo 51:7 nos habla de esto. Apúntelo ahí. Vamos a repetirlo de nuevo. La avecilla representa nuestra alma, la grana nuestros pecados. Ejemplo de esto, Isaías 1:18. El hisopo representa la pureza, como lo diría Salmo 51:7. Y el cedro viene a representar nuestro orgullo, que deben ser rociados con la sangre de Jesús. Después, lo que vemos aquí en esto es que después de rociado el leproso, se soltaba la avecilla viva, representando la libertad del alma de la soberbia. Y en Ezequiel se compara el alma con un ave. Ezequiel capítulo 13, versículo 20. Entonces, lo que vemos aquí es que el leproso lavaría sus vestidos, raería su pelo y se lavaba con agua. Esto simboliza quitar de nuestra mente, o sea, quitar de nuestra cabeza todo lo que está contra la ley de Dios y lavarla, escúchelo bien, mediante el estudio y la meditación de la palabra. Por eso es que la Biblia en nada se equivoca. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas en él conforme a todo lo que en él está escrito, y harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire, hay un mandamiento que es orar sin cesar, o sea, tener la cabeza puesta y conectada al cielo en oración continuamente donde nos vayamos, hasta en el pensamiento. Pero también se nos habla de meditar en la palabra, porque lo que quiere Dios es una renovación de mente, de alma, de espíritu. ¿Qué es lo que usted piensa continuamente? La Biblia dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Y ahí es, de acuerdo a esto es que podemos evaluar cómo está nuestra alma. ¿Está nuestra alma llena de lepra? ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que meditamos? Ahí es donde nosotros mostramos nuestro verdadero ser y nuestro verdadero yo, y quiénes realmente somos nosotros. Lo que podemos ver en Levítico capítulo 14, versículos 14 al 16, es que posterior a lo que hemos mencionado, se presentaba delante del sacerdote y lo ungía en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar derecho de su mano y sobre el pulgar de su pie derecho, con sangre de cordero y aceite. Esto simboliza consagración de todo el ser para Dios mediante la sangre del Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. O sea que lo que vemos en el Antiguo Testamento es algo prefigurativo de lo que es una realidad ahora en la actualidad en el campo espiritual. Dice en la Biblia, ¿verdad?, aquí, que lo que quedaba del aceite se pondría sobre la cabeza del leproso. Esto indica el control del Espíritu de Dios sobre la mente de la persona y la renovación de su entendimiento. Ya nos pudiéramos ir con el caso del apóstol Pablo a Romanos capítulo 12, versículo 1 al 3. O sea, todo este proceso es un hermoso símbolo de cómo, si nosotros lo deseamos, pues entonces el Señor nos limpia de la soberbia. Miren el caso de Naamán. Naamán era leproso, él estaba preso de la lepra, pero no fue limpio hasta tanto que obedeció y se fue a lavar en el Jordán. Lo que llama la atención fue lo que él estableció. Pero ¿acaso no hay mejores lugares para lavarse que en el Jordán? Pero en el Jordán era donde se tenía que lavar
para ser libre de la lepra, y tan pronto se lavó, su piel quedó como la de un niño, porque se humilló y reconoció, ¿verdad?, su condición. Bueno, toda la realidad, toda la verdad. Esperamos que le haya sido de gran edificación este video. Para nosotros es un gozo que usted pueda estar aquí en nuestro canal de YouTube, y recuerde los enlaces abajo en la descripción, nuestros enlaces para que usted pueda accesar a nuestros libros, para que usted pueda añadirnos a Twitter, para que usted pueda añadirnos a Facebook. Así que mi hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde, hacia adelante en el Señor y en bendición, y nutriéndonos cada vez más con el poder del Espíritu Santo. Si hay lepra, que se vaya, y nosotros recibiendo cada vez más bendición del cielo. Que Dios les bendiga mucho.